economistas. Y es Eduardo Robinson, nuestro especialista en economía. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Hola, Ariel, un gusto saludarte. Muy buenos días. Hay muchos temas para analizar en materia de economía, todos estos vaivenes que se han dado con el riesgo país, cómo influye en esto y hasta qué punto influye en el clima electoral, la inestabilidad que genera el clima electoral nacional y los mercados externos. Pero hay, por sobre todas las cosas, hoy una toma de posición del titular de la Unión Industrial Argentina que llama mucho la atención. Bueno, así es. Como bien marcás, hemos tenido en las últimas ruedas, te diría yo, nuevamente el riesgo país vuelve a ocupar en alguna medida la atención, básicamente porque, bueno, se están acomodando, si bien faltan todavía varios días para lo que tiene que ver con el cierre de listas, es claramente, bueno, está muy sensible todavía toda la economía y hay declaraciones de todo tipo, de que puede haber una reestructuración de la deuda hasta que puede haber alguna quita, es decir, hay rumores de todo tipo y eso por supuesto trae aparejado movimientos en el mercado. Los inversores, los que tienen bonos, venden los bonos y eso hace que el riesgo país suba, es decir, hay en alguna medida ese reacomodamiento que estamos viendo, parte por el clima externo y parte por el clima electoral propio que vive la República Argentina. Y por otro lado, como bien decías, en ese contexto, en ese marco, es claro que, bueno, la central industrial argentina, la UIA concretamente, bueno, está mirando algunas cuestiones que tienen que ver con la inflación, básicamente con esta dinámica que ha tenido la inflación en los últimos meses en la Argentina, con las tasas de interés, con el mercado interno, es decir, con lo que tiene que ver con la reactivación del mercado interno, y en alguna medida, bueno, hay un documento que elaboró la UIA, como, bueno, llamémosle así, tratando de propender a que independientemente de quién sea la persona que ocupe la presidencia de la Nación, hay que modificar algunos puntos del programa a los efectos de, sobre todo, bajar la tasa de interés, que esto está, bueno, ahogando mucho al sector productivo. Bueno, el problema es que cada uno de los sectores reclama alguna cuestión que tiene que ver con lo económico, pero bueno, la macroeconomía todavía está inestable. Yo creo que estamos, de hecho, ayer también se dio a conocer el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central y las expectativas, te diría yo, son mucho más benignas con respecto a lo que se proyectaba en el primer trimestre del año, una inflación anual que va a estar situada alrededor del 40%, sí. Un dólar que se proyecta alrededor de 51, 52 pesos hacia diciembre. Son un poco más benignas las expectativas con respecto a lo que tiene que ver con las variables macroeconómicas que las que teníamos en el primer trimestre del año, ¿no? Esa perspectiva de una inflación anual del 40% habla de una baja en los próximos meses, así es. En esa inflación que se mide mes a mes, ¿no? Así es, habla de una baja, una desaceleración importante en la tasa de inflación que venía en el primer cuatrimestre del año cerca del 4%, entre mayo y junio va a estar entre el 3%, incluso la inflación de mayo por debajo del 3%, y se espera una desaceleración para los próximos meses en la tasa de inflación, producto de una mayor estabilidad en el dólar, en el tipo de cambio, y también, por supuesto, de la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central desde octubre del año pasado y que recién en estos meses empieza a verse más clara esa situación monetaria, con lo cual va a haber una desaceleración en la tasa de inflación, por supuesto con inflación todavía muy alta, estamos hablando del 2%, pero bastante más baja, bastante más moderada de la que teníamos en febrero, marzo, donde la inflación parecía que volvía a acelerarse de manera realmente muy importante, ¿no? Ahora, la expectativa electoral del gobierno nacional estaba asentada sobre dos pilares económicos: la baja de la inflación, que se va a dar, y la reactivación, que según el titular de la Unión Industrial está muy acotada o parece lejana. ¿El gobierno tiene a la mano alguna medida, algún golpe de efecto que pueda dar para lograr al menos un repunte de la reactivación antes de las elecciones? Bueno, básicamente lo que se conoció la semana pasada tiene que ver con volver a reactivar el esquema ahora 12, donde baja la tasa para lo que tiene que ver con el financiamiento, básicamente consumo minorista. Esto es una forma de reactivar el consumo es una variable importante, pesa el 70% en la economía nacional, entonces con inflación alta y con salarios que todavía no se habían actualizado, eso repercutió mucho en el consumo, entonces ahora 12, y esto que
se está estudiando y está, van a ver todo el tema de autos para que haya, dinamizar un poco la venta de 0 kilómetros y eso también puede traer aparejado. Ahora, eso pueden ser paliativos para estimular algo el consumo, pero concretamente lo que está mirando el gobierno tiene que ver básicamente con bajar la tasa de inflación y que haya un incremento del salario real, al menos moderado, para poder reactivar el consumo. Ahora, esto lleva tiempo y por supuesto, lo que decíamos recién, ¿no? La UIA y varios sectores están preocupados por la disminución, la reducción que tuvo el mercado interno en los últimos meses. Y bueno, esta dinámica la vamos a ir viendo a medida que baje la tasa de inflación. De otra manera, el gobierno hoy por hoy no está estimulando el consumo, precisamente para desalentar